Bueno, muy buen día, mis queridos hermanos. ¿Cómo están? Quebrantado realmente por este himno. Venía cantando en la moto el otro día. Lo poquito que sabía del himno me quebrantaba realmente. Vamos a la primera epístola de Juan. Algunos versículos estuvimos viendo el otro día, el día miércoles. El título de esta prédica es La comunión con el Hijo, la esencia de la vida cristiana. La comunión con Cristo es la esencia de la vida cristiana. Y he aprendido algunas cosas interesantes que se las quiero compartir. Hoy es el tiempo. Que el Señor me dé la gracia para poder transmitirlo bien. El versículo del 1, vamos a tomar del 1 al 10 y vamos a dividirlo en dos párrafos. Si bien dividimos del 1 al 4, ¿sabes? El versículo 5 vamos a hacer énfasis de lo que viene hablando del 6 al 10. O sea, el 5 va a ser muy importante para el final. ¿Está bien? En vez de hacer del 1 al 4 y del 5 al 10, vamos a hacer del 1 al 4. El 5, importantísimo para lo que viene, explicando del 6 al 10. Posiblemente el versículo 5 es el más fuerte de toda la carta, que tiene que ver con, implica el andar, ¿sí? Entonces síganme en este aspecto. Primero, el apóstol Juan, el gran apóstol Juan, era el último que quedaba. El apóstol Juan escribe en el año 90 al 95. El apóstol Juan fue un testigo ocular del verbo hecho carne. Cuando ustedes empiezan, dice lo que era del principio, esa palabra principio es argé en griego. Puede ser el principio de las cosas creadas, el comienzo de la creación, o tiene que ver con el logos que se hizo carne. En particular para mí es la última. Tiene que ver con la manifestación del logos. No quita la eternidad de que este ya era desde el principio, pero tiene que ver con la manifestación del logos. ¿Por qué la encarnación es tan importante para nosotros y una doctrina vertical, hermanos? Porque si no hay encarnación, no pasa nada de lo que hizo en la cruz. Si nosotros entendemos que Dios hizo carne, entonces hizo algo por nosotros. No solamente como un Dios creador. Los agnósticos, gnósticos en realidad, a veces agrega, es que pretendían la perfección acá en la tierra, ¿sí? A través de la gnosis, a través del conocimiento. Y decían que Jesús estaban podríamos decir, la herejía doquética de los docetas. Docetas parecer. Decían que Jesús no tenía una humanidad, sino que era una apariencia, era un fantasma. Pero estaban los filósofos serintos que decían que en realidad no negaban la humanidad de Jesús, pero que Cristo se manifestó recién en el bautismo. O sea, que Cristo se manifestó en el bautismo. El apóstol Juan dice totalmente lo contrario, dice que Cristo realmente se hizo carne. La manifestación fue la encarnación. Entonces lo que va a hablar Juan no va a dudar de que Él es eterno. Va a dar de Juan 1.14 el mismo énfasis, que el Logos se hizo carne, que ya era desde el principio y ahora habitó entre medio de las personas. Nosotros lo vimos, menciona la parte sensorial, oído, vimos y dice que lo tocante al verbo de vida, pero tocante al verbo de vida no solamente es el tacto, tocante es el mensaje de lo que va a hablar, ¿me entienden? Todo lo que van a decir, lo que va a desarrollar es tocante al verbo de vida, no solamente tocar, sino el mensaje mismo. El verbo se hizo carne, ¿amén? Qué precioso. No hay comunión para el cristiano fuera de Cristo. Hay dos peligros que podemos correr. Uno, pensar que la vida cristiana es posible sin la común unión en las cosas de Cristo. Hablo de doctrina, hablo de la verdad. Es imposible. Por más que digan que aman a Dios. Y la otra posibilidad es pensar que uno se puede relacionar con Dios sin el Hijo, sin Jesucristo. Son dos peligros que podemos correr. Ahora, Juan no presenta la conducta de los hermanos que son hermanos como para decir son salvos o no son salvos. No es tanto el que si están en la luz o no están en la luz, sino el andar, la comunión, el permanecer, el conocer,
el vivir, el ver a Dios. Miren, comunión con Dios. ¿Me siguen? Conocer a Dios, permanecer en Él, ver a Dios. Son todos sinónimos que Él utiliza que tienen que ver de forma gradual en la intimidad. Si nosotros no cultivamos la intimidad con Dios, no podemos tener comunión. No podemos conocer más a Dios. No podemos permanecer o acercarnos más en Él. No podemos ver a Dios. ¿Se acuerdan? Sin santidad nadie verá al Señor. A medida que conocemos más a Dios, las tinieblas se disipan porque vamos más profundo a la luz. ¿Es así o no? Debería ser la forma natural de la experiencia cristiana. Juan escribe con un propósito definido: alentar a los hermanos en la común fe. No está diciendo que su conducta, ni evaluando si eran salvos o no, ya eran salvos. Vamos a ver algunos versículos así rápido. Por ejemplo, el versículo que es muy cariñoso, la forma que habla pastoral, versículo 1 del capítulo 2, dice: hijitos míos. ¿Me siguen? Vamos al capítulo 3, vamos al 2.7, cuando habla del nuevo mandamiento. Hermanos, ¿eran hermanos? Eran hermanos. Versículo 18 del capítulo 2, hijitos, un término entrañable, ¿sí? Porque él los conocía. Versículo 1 del capítulo 3, mirad cuál amor nos ha dado, y él se mete en ese plural, nos ha dado, ¿lo ven? Versículo 4, amados, no crea todo espíritu. Versículo 7 del capítulo 4, amados, amémonos, y se mete él también. ¿Por qué? La comunión es con el Padre por medio de Cristo Jesús. Y también era con los apóstoles, porque ellos tenían esa chance de que el último apóstol vivía y podían ir a consultarle en ciertas cosas. ¿Me entienden? La autoridad apostólica está escrita acá. Del versículo del 1 al 4 está el propósito de toda la carta de los 5 capítulos. Si me dicen cómo hacemos para dividir la carta, es simple. La comunión de los hijos de Dios que tienen con el Padre, del capítulo 1 al 3. Y la comunión de la familia de Dios con respecto al mundo. ¿Cómo actuamos con respecto al mundo? Como particionarlo en 5 capítulos. Entonces acá estamos en la comunión que tenemos con el Padre. Y la comunión con el Padre es por medio de ¿quién? De su Hijo. Ustedes saben algo, hermanos. Nuestro gozo no es completo porque no experimentamos y no cultivamos la comunión con el Hijo. Se lo voy a demostrar bíblicamente. Vamos a leer el versículo 1, vamos a dar lectura. La mayoría de los estudiosos se equivoca al decir que está hablando y evaluando la conducta como un requisito de la salvación, si son salvos o no. No, son evidencias. Siempre son evidencias, manifestando el andar, el permanecer. Versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos, o eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Los apóstoles está hablando ahí. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Hasta ahí la primera parte. Notemos algunos detalles. ¿Cuál es el propósito de la carta? Tiene por lo menos 5 versículos definidos. El versículo 3 dice, para que haya comunión. ¿Lo ven? El versículo 4, para que el gozo sea cumplido. ¿Me siguen? Vamos al versículo 1 del capítulo 2. Para que no pequéis. El versículo 16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, lo de ser el mundo, tiene que ir con la misma relación del contexto. Para que no pequéis. Y la parte final, capítulo 5, versículo 13, dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis seguridad de la vida eterna. Amén. Para que tengamos comunión. ¿Para qué más? El gozo sea cumplido. Para que no pequéis. Y en síntesis,
para tener seguridad de la vida eterna. Ya la tenés, pero tener certeza y seguridad. Entonces lo que el apóstol Juan va a hablar no es de algo que tiene que ganar, sino algo que ya está y debe manifestarse, evidenciarse en el andar. Tiene que ver con la comunión. Toda la epístola tiene que ver con la comunión. Juan sabía muy bien esto y habla del verbo de vida, lo mismo que conecta en Juan 1:1, lo que era del principio. No duda de la eternidad, pero va a mostrar que ese que era del principio se hizo carne. ¿Cuándo? Para ellos el principio, ¿cuándo fue? Cuando Dios se hizo carne, fue en su ministerio. Vamos a ver lo que ellos anunciaban. Vamos un poco a usar la palabra del Señor para ver qué es lo que anunciaban ellos. Algo que se reveló. Dios se reveló. No es que el hombre lo buscó. Dios se reveló. ¿Está bien? Ellos contemplaron eso. En la transfiguración también de Mateo 17, la gloria de Dios estaba velada. Jesús dice, Padre, la gloria que yo tenía antes de estar en el mundo. Antes. O sea que la gloria de Dios, cuando Él vino, lo tomaron como una persona normal. Muchos lo rechazaron también. Facialmente, ayer hablamos con los adolescentes, facialmente era igual del normal de la gente de los hebreos. No era tipo un Jesús de Hollywood, nada que ver eso. Era promedio normal de las personas. Tampoco tenía pelo largo, hermanos, no era nazareo él. Era de Nazaret, que distinto. Aunque él nació en Belén. Entonces Jesús, cuando lo veían caminar, decía, este es el hijo de María y José. Sí lo dice la Biblia, por sus apariencias lo juzgaron. La parte más cruel fue cuando lo juzgaron sin misericordia y ya habían cocinado todo en la tercera vigilia de la noche. Y cuando le presentan a la mañana dice, juzguen ustedes lo que hizo. Miren que este se hizo igual a Dios, Ya habían hecho todo. ¿Saben por qué pecado? Porque si no hay ningún pecado más grave, dicen algunas personas, las consecuencias son distintas. Jesús, le pregunto, ¿qué mal hizo? ¿Qué mal hizo Jesús? Si la maldición no viene sin causa. La maldición venía por alguna causa bajo la ley. ¿Qué mal hizo el Señor? Os digo la verdad y por esto me quieren apedrear. Cuando vos y yo decimos la verdad en Cristo, también vamos a ser perseguidos. Algo que hace el apóstol Juan es edificarlos en la verdad, ¿sí? Y la vida de Cristo. Escuchen, la verdad y la vida de Cristo, a la luz de la palabra. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocantes al verbo de vida. ¿El verbo de vida quién es? Cristo. Cristo se hizo carne. Porque la vida fue manifestada, faneró. Faneró es hacer visible en griego. Es hacer visible, fue manifestada, se reveló, se hizo visible. A Dios nadie lo puede conocer en ese sentido porque Dios es espíritu, pero Él lo manifestó. O sea que no solamente fue revelado y ellos lo contemplaron, sino que lo experimentaron. La vida cristiana hay que experimentarla a través de la comunión vinculada a Cristo. Podemos decir que conocemos de Dios y aún su palabra, pero tenemos que experimentar la comunión de manera gradual, a medida que nos comunicamos con Dios, así como con una persona hay diálogo, hay intimidad, cultivamos esa intimidad, ese diálogo, ¿o no? Cuanto más nos relacionamos, más nos conocemos. El gozo, que dice el versículo 4 de estas cosas, os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Esto me suena muy a las últimas horas de Juan 15. Permaneced en mí y yo estoy en ustedes, para que el gozo sea cumplido. A ver, vamos a Juan 15:11. No sé por qué, pero pareciera que esta epístola sale de los capítulos 14 al 17 de Juan. El 15, versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea. ¿Qué les parece? Cuando no hay gozo, hermano, es porque no hay comunión. ¿Vamos de vuelta? Cuando no hay gozo es porque no hay comunión. Si no tenés gozo, porque no hay comunión. Y me vas a decir, sí, pero el gozo es el fruto del Espíritu. Uno es el fruto, sí, más vale. ¿Y qué es el fruto del Espíritu? El carácter de Cristo. Si no tenemos gozo es porque no hay comunión. Si tenemos gozo es porque estamos
comprometidos en saber más del Hijo. Capaz que uno puede decir, pero David, pareciera que la vida cristiana es muy aburrida. ¿Seguro? Vamos a Filipenses 3, del 7 al 14, lo que pensaba el apóstol Pablo. ¿Y cuál era la vida para él? Filipenses 3 dice, prosigo al blanco. Versículo 7 dice, pero cuántas cosas serán para mi ganancia. Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Es imposible, hermano, no quebrantarme con este versículo siempre. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esto va para todos aquellos que escuchan, que tiran abajo el conocimiento, porque no entienden. A Cristo se lo conoce, no solamente intelectualmente, sino por la experiencia, la intimidad. Está hablando acá el apóstol Pablo, prosigo hacia la meta, no para ganar la salvación, es para ganar la recompensa y el galardón que Dios tiene para él. Y hay galardones y recompensa para aquellos que aman su venida, para aquellos que aman a través del sufrimiento, para aquellos que aman a través de las pruebas, para aquellos que tienen el gozo completo en su Señor. No estamos acá porque sí, como el existencialismo, que no saben para qué. Jesús le dijo a Pilato, Juan 18, 36, 37, para esto he nacido, porque para esto he venido. Ustedes piensan que estamos acá porque sí. Estamos con un propósito. Y Dios no hace a todo, a aquel que cree a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero no todos experimentan la vida abundante. De Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Todos experimentan la salvación, todos poseen la salvación, todos los que creen tienen la salvación, mas todos no experimentan la vida cristiana.